Coeficientes de asimetría y kurtosis en SPSS por Georgina Insunza. El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. La asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Aquí podemos observar dos dibujos que nos representan la simetría y la asimetría. En la simetría podemos dibujar un eje o una línea exactamente a la mitad de un objeto y sus partes serán exactamente iguales, el espejo uno del otro. En cambio, cuando es asimétrico, podemos observar que al unir sus partes, pues no van a ser iguales. Esto mismo ocurre en estadística. La asimetría es el grado en que la forma de la distribución de los datos no es simétrica. Los datos con asimetría positiva o asimétricos hacia la derecha se llaman así porque la cola de la distribución o sesgo, como también se le conoce, apunta a la derecha y porque el valor de asimetría es mayor que 0 o sea positivo. En este caso tenemos pocos valores mayores a la media con poca frecuencia y del lado contrario va a haber una mayor acumulación de frecuencias con valores menores a la media. Los datos asimétricos hacia la izquierda con asimetría negativa se llaman así porque la cola de la distribución apunta hacia la izquierda y porque producen un valor de asimetría negativo. En este caso, los valores menores a la media son los que tienen poca frecuencia, pero son un poco extremos. Y la mayor acumulación de frecuencia se da en el caso contrario, en los valores mayores a la media. Posición de las medidas de tendencia central según el grado de asimetría. Una distribución simétrica, vamos a ver que sus partes son iguales si colocamos un eje en el medio. Una parte es el espejo de la otra. Su valor de asimetría sería igual a 0 y la media, la mediana y la moda van a coincidir justo en la mitad. O en todo caso, sus diferencias serían mínimas. En cambio, en la asimetría negativa o en la positiva, el valor de la media siempre va a estar muy cerca de los sesgos de la cola, de los datos extremos con poca frecuencia. En el caso de la asimetría positiva, hacia los datos mayores y en el caso de la asimetría negativa, hacia los datos menores. La mediana siempre se va a mantener en el medio, sin cambios, y la moda en la cima, es decir, en la parte más alta donde está la mayor frecuencia, ¿no? En ambos casos de asimetría. Kurtosis o apuntamiento o apuntalamiento. Es una medida de forma que mide cuán elevada o achatada está una curva o distribución de datos. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más elevada o apuntada se va a apreciar. Y por otro lado, si es menor el grado de kurtosis, se verá más achatada. La forma de la distribución según el valor del coeficiente, si la kurtosis nos da 0, esta forma se va a ver de alguna manera suave y va a tener una forma como de campana, también llamada distribución normal. En cambio, cuando los valores son mayores a 0 o positivos, los datos están demasiado concentrados en la media, no muy distantes de la media. La distribución o la forma se va a ver muy achatada, muy apuntalada, delgada y alta. En este caso, cuando es platicúrtica, su valor va a ser menor a la kurtosis, a 0, y en este caso vamos a tener una kurtosis negativa, donde la distribución se va a ver muy aplanada. Aquí podemos apreciar cómo se vería en un histograma con barras. Las barras, en este caso, la altura de las barras en una distribución leptocúrtica tienden a estar más cercanas a la media. Y esto es independiente si son simétricas o asimétricas. Aquí vamos a ver que está más apuntalada y su valor es positivo o mayor a 0. En el caso de mesocúrtica, la distribución de las barras es más uniforme y vemos que no están tan concentradas en la media, pero tampoco están tan separadas.
su valor va a ser muy cercano a 0 y se le llama mesocúrtica. Cuando los datos están un tanto separados debido a sus frecuencias de la media, se le llama platicúrtica y realmente vemos su forma un poquito más aplanada. Su valor será negativo. Ejemplo de asimetría y kurtosis en SPSS, gráficas y coeficientes. En este caso, vamos a utilizar como ejemplo los tiempos en minutos de espera de 15 personas en los módulos de un banco en un día. En este caso hablamos de las cajas o ventanillas de atención para pagos, cobros, transacciones, etc. Se registraron los tiempos de 3 módulos y se generaron mediante el programa SPSS, tanto los histogramas con curva como el cálculo de coeficientes de asimetría y kurtosis. Aquí podemos observar el histograma de los tiempos de espera del módulo 1. Su coeficiente de asimetría, skewness en inglés, es negativo. Esto quiere decir que de alguna manera tenemos una colita o un sesgo un poquito más largo hacia la izquierda. Quiere decir que tenemos datos menores a la media, minutos menores, con poca frecuencia, mientras que la acumulación se da en los minutos mayores de espera. La kurtosis nos dice que es negativa, eso quiere decir que los datos están un tanto alejados de la media, están un poquito desconcentrados y por lo tanto es platicúrtica. En este histograma, los tiempos de espera en el módulo 2, podemos observar un coeficiente de asimetría o skewness positivo. Aquí podemos observar entonces una colita o un sesgo más largo hacia la derecha. Y podemos ver una concentración del lado contrario hacia la izquierda, es decir, los valores menores tienen más frecuencia o más acumulación de frecuencia que del lado contrario, ¿no? La kurtosis nos dice que es también positiva y por lo tanto es leptocúrtica. Hay una concentración bastante fuerte de estos valores con respecto a la media, que es 2.6 minutos. Sin embargo, podemos observar un dato muy curioso. De alguna manera y por casualidad hemos obtenido un valor atípico, que en inglés se dice outlier o outlier. Es una observación muy distante de los datos en cuestión. Muy, muy distante. Tan es así que aquí la vemos dibujada aparte de la distribución. Este es un valor muy sospechoso. Pudiéramos pensar que no pertenece a la distribución o que fue resultado de algún error de captura, de encuestamiento, entre otros errores. Ahí el investigador tiene que buscar qué es lo que ha pasado, si ese valor realmente pertenece a la distribución o si no debe tal vez ignorarlo. Eso ya es decisión del investigador y de que encuentre las causas del por qué existe este valor. Porque este valor, que está muy, muy distante del resto, está afectando tanto los valores de la asimetría, de la kurtosis, de la desviación estándar, de la media y de muchos otros valores. Y aquí vemos los tiempos de espera del módulo 3. Vemos que la asimetría, tanto la asimetría como la kurtosis son valores muy cercanos a 0. De hecho, podemos apreciar una distribución que se parece mucho a la distribución normal porque su forma es más suave, parece de campana. Sin embargo, es positiva. En ambos casos es positivo. Si la simetría es positiva, quiere decir que está ligeramente acumulada o tiene una tendencia a los datos o minutos mayores de espera. Por otro lado, si es leptocúrtica, debido a lo positivo, entonces tienden a estar un poquito más centrados en la media. Pero es muy ligera este valor positivo. Entonces, pues de esa manera se toma. Aquí vemos la comparación de los 3 histogramas con sus curvas y con la explicación que se dio anteriormente,
Y aquí una tabla resumen en donde podemos observar y comparar los valores ya anteriormente descritos. El error estándar que aparece en el resultado de SPSS y de otros programas, pues nos habla de una prueba de normalidad, donde se puede hablar de una normalidad si este valor es menor a 2 o mayor a 2. Y aquí podemos observar que casualmente los tres valores nos resultan iguales y no son ni mayores ni menores a 2, por lo tanto, pudiéramos pensar que es lo más cercano a la normalidad, y esto es un poquito independiente de los valores de asimetría y kurtosis. Ahora veremos el camino para encontrar los coeficientes de asimetría y kurtosis en SPSS. Aquí yo ya tengo abierto el SPSS y vamos a pedir estos valores. Primeramente vamos a elegir el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias, ¿ok? Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Elegimos nuestras variables, las que queramos trabajar. Nos vamos a Estadísticos, elegimos Asimetría y Kurtosis en el área de distribución, presionamos Continuar. Si queremos pedir gráficos, pues podemos presionar el botón Gráficos, Mostrar curva, Continuar y Aceptar. E inmediatamente, o con un poco de tiempo, vamos a obtener los valores. Aquí tenemos el cuadro con los tres valores. Si queremos el cuadro con uno o dos valores, pues los pedimos aparte. Aquí vemos sus tablas de frecuencia y finalmente los histogramas. Claro que los histogramas presentados anteriormente pues son histogramas ya un poquito cambiados. Y eso es todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Por su atención, gracias.